El día de hoy, terminamos esta serie que hemos titulado Niveles de madurez de hijo. Y hacemos un énfasis de nuevo, que es en un nivel de madurez espiritual. Durante las últimas 3 sesiones hemos podido ver un poco la importancia del por qué la madurez espiritual es tan importante y que es un tema que parece obvio, ¿cierto? Lo hablábamos en las sesiones pasadas, que no es un tema o un tópico o una palabra ajena a nuestra relación con la iglesia y con Dios, que es el crecimiento espiritual, ¿cierto? Entonces, si vemos en la imagen de los niveles de hijo, pudimos entrar en algo que llamamos el primer nivel de hijo, se llama brefos, y hace referencia a un hijo que aún no ha nacido. Escúcheme esto muy bien porque esto es importante aclararlo y hacer demasiado énfasis, que está en el vientre o que es un recién nacido. Entonces, en la primera sesión veíamos la dignidad que hay en la santidad de la vida para Dios. Todos somos iguales ante Dios en dignidad, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué hablamos estos temas que parecen obvios? Porque en la iglesia del siglo XXI, este es un tema que parece que fuera relativo, como si no hubiera una verdad que nos guiara a entender cuál es la voluntad de Dios respecto a la concepción de la vida. Entonces, hoy vemos muchos cristianos donde el tema, un ejemplo del aborto, no es un tema que los saque de casillas, ¿cierto? Es un tema con el que ya convivimos. Hemos hablado en las sesiones pasadas. Si nosotros incluyéramos el nivel o el número de abortos que existe en un país, en la tasa de muerte, esa sería la primera categoría por la cual hoy los seres humanos mueren. Más que por el cáncer, más que por cualquier enfermedad de transmisión sexual, por accidentes, lo que sea. Hoy la primera causa de muerte de una persona, de un ser humano, se llama el aborto. Entonces no es un tema menor, no es un tema pequeño. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos venir aquí a hacer cara muy bonita, pero si estos temas no nos despiertan, ¿cierto? Entonces nos podemos considerar como lo que la Biblia llama una iglesia inmadura. Y todo el que es inmaduro está esclavizado. ¿A qué? A los rudimentos del mundo. El siguiente nivel, lo hablábamos, que es un nivel que se llama nepios o nefios. Y habla de un niño que ya nace, pero que todavía no habla. Entonces, mencionábamos muchas características y este es un nivel de madurez en el cual el niño todo se lo lleva a la boca. No hay diferencia entre lo que es bueno y malo. Quiero hacer la aclaración nuevamente. Cuando hablamos del nivel brefos, o nivel nepios, o nivel paidión, tecnón, telios o juíos, hacemos una presunción, y es que en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, el Señor nos habla de nacer de nuevo. Este brefos presupone que ya ha habido un nacimiento espiritual que solo puede iniciar Dios, ¿cierto? Por voluntad de Dios. Entonces, es muy importante porque vamos a ver cristianos que en su nivel de madurez son muy inmaduros o somos muy inmaduros. Entonces, aquella discusión de que si nació o no nació, pues va a ser muy complicado llegar y abordar ese tema. Porque primero, pues no nos compete, y segundo, entendemos que un bebé espiritual o un bebé en el vientre, ¿cuán maduro es? 0. Pero no tipifica que no haya comenzado un nuevo nacimiento espiritual. ¿Por qué es importante este nivel brefos? Porque el último nivel que nos vamos a encontrar, el cual es el que debemos imitar, que se llama telios o juíos,
ese nivel el cual el Señor Jesucristo nos dejó. Pero yo no puedo llegar a ser un telios o un juíos si no soy un brefos. Y esto es muy importante aclararlo. También, si usted o yo nos encontramos en un nivel de esto, de como ya sean brefos, nepios, padión, lo que sea, eso no está mal. Lo que está mal es que vivamos toda nuestra vida espiritual desde un nivel estancado. Ya lo vamos a ver. Por diseño de Dios estamos diseñados para crecer. Sería anormal que un recién nacido no creciera, ¿cierto? Si nosotros vemos que un niño no crece, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir al médico. Ve, no está creciendo. ¿Por qué? Porque se presupone que lo normal es que un niño crezca. Igualmente pasa en la fe. Lo que está esperando el Señor es que usted no solo ocupe un espacio aquí en la iglesia, sino que ¿qué? De que usted vaya de crecimiento en crecimiento. Mire, la cifra estimada de abortos inducidos en el mundo según fuentes confiables de la OMS al año 2023, escuche esto, 70 a 73 millones de abortos inducidos cada año, ¿cierto? Usted sabe que son 73 millones de personas que hoy están muriendo en el lugar más seguro que debería tener un bebé, el vientre de su mamá. Entonces, el nivel nepio habla de ese niño que necesita ser motivado constantemente, que necesita ser instruido constantemente, como un niño pequeño. Necesita toda la atención. El nivel Paidión que veíamos en la sesión pasada nos habla de un discípulo que ya está en formación. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a poder ver los niveles tecnones y juíos. Entonces, acompáñenme por favor al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13. Este proceso continuará. Mire, esto es muy importante que no solo lo leamos, sino que lo entendamos y que lo atesoremos. Aquí está hablando del crecimiento como iglesia. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Y hablamos que la unidad de nuestra fe es que lleguemos al mismo pensamiento de los asuntos espirituales que la Biblia nos enseña, que Dios a través de la palabra nos enseña, ¿cierto? Hacíamos la aclaración. En los asuntos espirituales y teológicos podemos encontrar asuntos de primer nivel o del primer grado o esenciales, ¿cierto? Encontramos de segundo y de tercero, que podemos tener diferencias, ¿cierto? Pero deberíamos tener tal unidad en la fe, en las cosas que son primarias y esenciales en nuestra fe, ¿cierto? ¿Para que qué? Dice ahí la palabra. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Que alcancemos tal unidad de fe. Hoy, como lo hablábamos al inicio, hay muchas cosas que no son iguales para todos nosotros. No estamos hablando de uniformidad, que todo el mundo tiene que pensar exactamente como el que piensa que se para aquí, sino como la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque no puede crecer, como la Biblia también nos enseña, la iglesia que es un cuerpo compuesta de ¿quién? De miembros. Sería normal que una pierna creciera más rápido que la otra. Nosotros como iglesia tenemos la tarea de que ¿qué? En que todo el cuerpo crezca de manera ordenada. ¿Y cómo se hace tal cosa? Llegando a una unidad de fe, ¿cierto? Entonces la persona que se quedara aquí, ¿cierto? Ni es un manipulador, ni es un charlatán, ¿cierto? ¿Por qué? Porque procuramos, nos esforzamos de que todo lo que podamos aquí sea la palabra de Dios, tenga fundamento de la palabra de Dios. Y está en su responsabilidad corroborar,
ir más profundo de lo que se le está dando aquí. Que crezcamos en la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. No que sepamos de Dios, no que sepamos del Hijo de Dios, ¿cierto? Si uno les pregunta aquí, ¿qué sabes del Señor Jesucristo? ¿Cierto? Uno podría encontrar muchas cosas similares, pero si uno comenzara a andar en cosas y en asuntos un poco más profundos, vamos a empezar a ver que hay una brecha. Hay cosas que ya no pensamos de la misma manera, ¿cierto? Y Cristo no tiene múltiples caras, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo. Porque unos creían que unos eran de Pablo y otros eran de Apolos. Y Pablo dice, ¿acaso yo morí por ustedes? No. Fue Cristo el que murió por nosotros. ¿Cierto? Mire lo que dice la palabra ahí. Que tengamos unidad en la fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos ¿qué? Maduros en el Señor. Si usted se va a la raíz griega en ese versículo, usted va a encontrar que la palabra que encuentra ahí se llama telios o huios, que significa un hijo maduro. Es decir, escuche esto, hasta que lleguemos ¿a dónde? A la plena y completa medida de Cristo. 14. Entonces, ¿qué? Ayúdeme a leer. Ya no seremos como, ¿cierto? ¿Qué está buscando el Señor? Que abandonemos la inmadurez. Que nuestro estado natural, espiritual, o sea, nuestra vida espiritual, no sea un constante de inmadurez, como los niños. ¿Por qué? Porque dice, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos. Mire eso tan tremendo. Y este es un problema que yo veo que tiene la iglesia hoy en día. No la iglesia de afuera solamente, nosotros también. Con mentiras, hoy lo vemos, TikTok, póngale el nombre de la red social que usted consulte. Mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Y esa es la manera en cómo el enemigo funciona. Se hace pasar como un ángel de luz. Entonces, hoy en el mundo podemos encontrar muchísimas buenas intenciones que parecieran la verdad, pero si usted va a la palabra, se va a encontrar que no es así. 15. En cambio, o sea, como consecuencia de todo eso que hemos leído atrás, mire, y esto para mí es muy importante. La iglesia del Señor no es una iglesia con tapabocas, no es una iglesia muda. En cambio, hablaremos ¿qué? La verdad, mire con esta característica, con amor. Y así, de esa manera, creceremos en todo sentido. ¿Qué está buscando el Señor? Que crezcamos en todo sentido. Podemos anhelar crecer, pero si no entendemos qué es lo que quiere el Señor, que lleguemos a la unidad de la fe, que conozcamos al Señor Jesucristo, que no permanezcamos en un estado constante de inmadurez, ¿cierto? Sino que más bien que maduremos en el Señor, ¿para que qué? Para que hablemos la verdad con amor. Mire, y como consecuencia de eso, y así creceremos en todo sentido. Mire, esto es muy importante, hasta parecernos más y más ¿a quién? ¿Al pastor? ¿Al predicador? ¿Al servidor? ¿Al youtuber? ¿Al influencer? No, al Señor Jesucristo. ¿Quién es qué? La cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué es importante entender la madurez espiritual y por qué es importante entender que yo necesito
como diseño divino, crecer en Dios. ¿Por qué? Hágase esa pregunta y quiero que se la responda en 5 segundos. Primero, porque si yo no comprendo que mi vida está diseñada para que yo vaya en crecimiento espiritual en el Señor, voy a permanecer esclavizado, como lo mencionábamos al inicio, a los rudimentos de este mundo. Entonces ya no es la iglesia del Señor, sino es mi iglesia, como yo la quiero ver, como yo quiero pensar. Hablábamos en las entregas pasadas. Hoy es un delito hablar los temas tabú, pero tabú para nosotros, porque para el mundo no es tabú. Porque dice Mateo 7, ¿cierto? Se mal usa, se saca de contexto. ¿Quiénes somos nosotros para opinar de esas cosas? ¿Y por qué se atreve a hablar de eso? Porque ¿quién es uno para juzgar? ¿Quién es uno para opinar de esas cosas? Y hemos sido muy enfáticos. Pues déjeme decirle que usted es el representante de aquí, el Señor, en la tierra. Usted no habla con su estándar, no habla por lo que usted piensa. Pero si usted no refleja la imagen y semejanza del Señor Jesucristo como embajador, como su rol aquí en la tierra, déjeme decirle que usted está representando a otra persona. Entonces, porque ¿quién es uno para opinar de esas cosas? Pero hablaremos con la verdad, ¿cómo? Con amor. Pero no es una iglesia muda, ¿cierto? ¿Por qué es importante entender la madurez? Porque fuimos adoptados para parecernos al Hijo. Y Jesús no se quedó en pañales en un pesebre. Jesús aprendió la obediencia, ¿cierto? A través del sufrimiento, por el cual se le dio ¿qué? Un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Tercero, porque la iglesia depende de nuestro crecimiento, porque nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Entonces, ya no sé si da preocupación, curiosidad, asombro, ver lo que la iglesia hoy está predicando. No porque acá tengamos, no, los únicos que predican bien somos nosotros, tampoco. Tenemos que revisarnos constantemente en el Señor, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Estoy hablando lo que yo quiero expresar o lo que el Señor quiere hablar? Pero el mensaje del Señor, adivinen quién está enfocado. En el Señor mismo. Porque nos enseña la palabra, que la palabra misma habla de Él, conduce Él. El punto máximo de la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es Jesucristo. Las señales, ¿a quién apuntaban? Al Señor Jesucristo. Y con esta base vamos a comenzar el nivel del día de hoy. Vamos a pasar al nivel Tecnon. ¿Por qué es importante entender este tipo de cosas? Porque para el cristiano normal, común, tópicos como escuche, ideologías progresistas, se nos convirtió en algo común. Entonces, yo ya defiendo la causa progresista y no la causa del Señor Jesucristo. Lo que hoy el mundo llama como moderno, ¿cierto? Como que la sexualidad en su ínfimo número de géneros, temas de gobierno, temas de aborto, drogas, iglesias LGBTQ, identidad basada en la autoafirmación, mensaje, la palabra de Dios, igual, mensaje de odio, matrimonio, crianza de los padres, éxito personal o profesional como referente de valor y persecución al cristianismo. Y podríamos incluir muchas cosas más.
Es importante que tengamos claro el norte, a quién estamos representando, qué es lo que debemos hablar. Como embajadores del Señor Jesucristo, nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta. Acompáñeme por favor al libro de Mateo capítulo 5 versículo 48 y dice así: pero tú debes ser perfecto. Y uno podría decir, pero ¿cómo así que el Señor me está pidiendo que yo sea perfecto? ¿Quién es perfecto? El Señor Jesucristo. Pero si usted se va de nuevo a la Biblia interlineal y va a buscar en la raíz griega, se va a encontrar que esa palabra perfecto es la palabra telios o huios, y se traduciría mejor de esta manera: maduro. Pero tú debes ser maduro, así como tu Padre en el cielo lo es. ¿Por qué? Porque ese es nuestro diseño. Que es normal que nos tropecemos, que es normal que nos caigamos, ¿cierto? Pero piensen esto: una persona que se esté cayendo todo el tiempo, ¿es normal? Dice, pero un niño está bien. Pero ya uno de 40 y cáigase, uno dice, algo debe estar mal, ¿cierto? El diseño en Dios es que lleguemos a eso, a ser maduros. Juan 1:12, que es con el que vamos a arrancar hoy, dice así: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, ahí viene que les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquí usted va a encontrar que la palabra es tecnón. El Señor nos dio el derecho de llegar a ¿qué? A ser hijos con identidad, hijos maduros, tecnones del Señor. Tecnón, ¿qué significa? Propiamente un niño, cualquier persona que vive, escúcheme esto, en plena dependencia del Padre Celestial. Es decir, que confía plenamente, escuche esto, de buena gana en el Señor, con alegre sumisión. Esto impulsa a Dios a transformarlos a su semejanza. ¿Qué es un tecnón? Un niño que vive en dependencia voluntaria. Un nivel tecnón ilustra cómo todos debemos vivir en total dependencia del Señor, momento a momento, recibiendo la guía, cuidado, nutrición de nuestro Padre Celestial. Tecnón enfatiza, escúcheme esto, que esto es muy importante, la actitud infantil, no infantilista, del corazón que se somete voluntariamente con alegría al plan del Padre. Aprendemos esto profundamente cuando somos receptivos a Cristo, que habla su palabra en nuestro interior para impartirnos la fe. Acompáñenme por favor al libro de Lucas capítulo 2 versículo 48 y 49. Dice así: sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Cuando usted encuentra ahí la palabra hijo, la palabra que aparece en la raíz griega significa tecnón. Le está diciendo al Señor Jesucristo. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesucristo ahí? 12 años. Y ya vamos a analizarlo con un poco más de detalle. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo? Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús a los 12 años es llamado tecnón. Aunque joven, escuche esto, nos demuestra conciencia de su relación con el Padre y su misión. Si lo hablamos de manera natural, otros podríamos hablar más o menos que por ahí hasta los 20 años, de manera natural, podríamos hablar de que ese joven es un tecnón. Pero a los 12 años Jesús ya nos estaba demostrando que Él estaba en total dependencia al Padre.
y en total sumisión a la voluntad del Padre. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando leíamos Juan 1:12, dice que todo nos dio el derecho de llegar a ser tecnones, o la potestad de llegar a ser tecnones de Dios. Aquí se afirma la adopción espiritual, escuche esto, como punto de partida para una relación filial con Dios. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 31. Su padre le dijo: mira, querido hijo. Ese querido hijo ahí es tecnón. Tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. En la parábola del hijo pródigo, el padre llama tecnón al hijo mayor, recordándole su herencia y su posición. No era un bastardo, no le estaba tratando como un niño infantil, ni como uno que estaba en el vientre, ni como un recién nacido, ni como uno que no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, o como uno que cualquier doctrina le sirve. No, ¿cierto? Que eso es una característica de los que estamos madurando. Como no tenemos diferencia entre lo bueno y lo malo, cualquier enseñanza nos sirve. Entonces hacemos una mezcla de muchas cosas y eso evita que se produzca crecimiento espiritual en nuestra vida, porque nos envuelven asuntos que no producen el resultado esperado por Dios. Pero es interesante ver cómo el padre, aunque este era el hijo mayor, le reafirma que su herencia y su posición. Es importante que celebremos porque el otro estaba perdido. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 2. Unos hombres le llevaron a un paralítico, esta la conocemos, en una camilla. Escuche esto. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, tecnón mío, tus pecados son perdonados. ¿Qué vio Jesús en el paralítico? Madurez. Madurez. Porque éste comprendía que el único que lo podía rescatar, el único que podía cambiar la dirección de su vida, las circunstancias de su vida, si era la voluntad de Dios, adivine quién era: el Señor Jesucristo. Y le dijo: ánimo, tecnón mío, tus pecados te son perdonados. Uno que tiene identidad con el Padre. Vámonos al libro de Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Miren lo que dice ahí: hijos. Si usted sabe la raíz griega de esa palabra, van a encontrar que es tecnones. Entonces, llamémoslo tecnones. Obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto que es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. El tecnón muestra la obediencia voluntaria como marca de hijo fiel. Mire, un niño que no respeta a sus padres, olvídese que va a respetar a alguien. Pero no podemos decir que respetamos a Dios, que amamos a Dios, cuando no honramos a nuestros padres terrenales. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy las nuevas ideologías promueven de que ¿qué? De que el Estado sea el papá. Y el papá ya no puede decidir cómo debe criar a sus hijos. Entonces, si los papás ya no tienen la figura de autoridad con sus hijos, y el Señor dice: y obedezcan y honren. ¿Cómo va a aprender obediencia y honra si para ese niño sus papás nunca fue la fuente de autoridad? Gálatas capítulo 4 versículo 19. Vamos a reemplazarlo. Aquí la palabra es tecnón. Oh, mis tecnones queridos, dice Pablo, siento
como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que ¿qué? Hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquí esta palabra tecnón? ¿Qué indica? Indica el proceso de formación del carácter de Cristo en el creyente. El nivel final del creyente no es un nivel tecnón. Es llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso, mire, yo se lo digo con amor y con respeto, pero como la palabra nos muestra que debemos hablar la verdad, ¿cierto? Por eso esto es difícil que nosotros llevemos nuestra vida espiritual a nuestra manera. Es infructuoso. ¿Por qué? No porque queramos tener aquí la iglesia llena de súbditos, sino que la labor como iglesia es que cada hijo de Dios crezca. Pero déjeme decirle algo. Todo lo que usted quiera hacer fuera del cuerpo de Cristo, adivine dónde lo está haciendo. Fuera del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por eso es importante que usted no coma entero de lo que se le habla acá. Por eso es importante que usted tenga intimidad, comunión, primero con el Espíritu del Señor y con su palabra. Para que no se pare alguien aquí a decir barbaridades y usted allá o yo digamos, amén, qué palabrota. Y no es así. Y no se trata de que nosotros somos los policías de la enseñanza, no. Pero hay una responsabilidad en nuestra relación con el Señor y es, ¿qué estamos comiendo? Yo le digo, ¿cómo hace eso? Que es sano. Yo le estoy dando por ahí que comía cualquier comida chatarra. Mira, el fast food llena, ¿sí o no? ¿El fast food es rico o es feo? Álceme la mano el que diga que es feo y oramos. Es delicioso, pero escúcheme esto, ¿es buena? No todo el alimento nutre el cuerpo. Características de un tecnón inmaduro. Resiste la corrección. Se ofende cuando se le exhorta y en lugar de someterse, se aleja. La rebeldía es señal de que el carácter de Cristo aún no se ha formado plenamente. Yo mencionaba esto en la sesión pasada. Esto en vez de entristecernos, debe alegrarnos, porque eso significa que hay mucho por trabajar, ¿cierto? Que ya no llegamos a la cúspide del conocimiento. ¿Pero qué más hacemos? ¿Qué más aprendemos? No, todos los días hay un área en el Señor en la que debemos madurar. Pero no madurar para tener una iglesia bonita, porque aquí todos tenemos caras muy bonitas, nos ponemos la mejor ropa, ¿cierto? Yo creo que si uno hace el censo, ¿cómo estás? Bien, 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 pero ¿cómo está tu vida fuera de la iglesia? ¿Cuál es tu agenda? ¿Es la agenda del reino o es tu propia agenda? ¿Defiendes los valores y principios del Señor o de lo que usted considera como normal en este mundo? ¿Qué es? ¿Te da susto estar políticamente incorrecto? Piénselo. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Segunda característica, tiene espíritu de independencia. Desea hacer su propia voluntad. Mire esto, no trabaja en equipo ni bajo autoridad espiritual, ¿cierto? Entonces yo tengo un proyecto, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Mire, aquí no se trata de que alguien nos diga qué o no debemos hacer, pero si va a hacer algo, asegúrese que hágalo en el cuerpo de Cristo para que eso dé fruto. Busque apoyo, busque la ayuda de su hermano, ¿cierto? Haga las cosas primero con temor de Dios, ¿cierto? Entendamos en qué proceso espiritual estamos dando. ¿Qué pasa si usted, piensa en su vida cuando usted tenía 18 años? ¿Qué pasa si usted en esa época tuviese, no sé, un carro deportivo? ¿Lo conduciría respetando las señales de tránsito? ¿De pronto en estado de embriaguez? ¿Cómo sería su vida? A veces tenemos que entender que hay cosas que no es el tiempo de hacerlas, no porque es que en la iglesia me limitan.
sino porque tu nivel de madurez espiritual puede ocasionar que te enredes. Por eso es importante que usted crezca rápido, porque el más beneficiado es la iglesia. Hay muchas cosas que hacer en esta iglesia. Si usted va a ver en esta iglesia tiene, por donde usted lo mire, hay algo que mejorar. Lejos estamos de ser una iglesia que consideraríamos por nuestra propia cuenta perfecta. De hecho, tenemos mucha arruga y mucha mancha. Pero es importante que crezcamos. Como tiene espíritu de independencia, la agenda personal pesa más que la agenda del reino. Tercera característica, causa división por inmadurez. Como un adolescente espiritual, piensa que ya está listo para todo. No acepta consejo ni dirección. Y su autosuficiencia puede dividir iglesias o equipos ministeriales. Cuarto, es vulnerable al orgullo. Acompáñenme por favor al Salmo 101:5. Mire lo que dice el Señor. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos, a su prójimo, a su vecino, a su enemigo. ¿Quién es su prójimo? ¿El que solo le cae bien? No soportaré la presunción ni el orgullo. Un tecnón inmaduro todavía es sujeto al orgullo. ¿Qué dice Jeremías 9, 23, 24? Listo, dice así. Esto dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. 24. Pero, ¿qué dice? Los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae ¿qué? Justicia y rectitud a toda la tierra, a la tierra. Y que me deleito en esas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿En qué debemos jactarnos? Yo le hago una pregunta para que usted se la responda usted mismo. ¿Usted hoy podría jactarse de que conoce al Señor verdaderamente? Yo lo quiero retar con eso. Su vida es una vida que puede decir que conoce, no completamente, pero ¿conoce usted verdaderamente al Señor? Y me lo digo a mí mismo. Yo conozco verdaderamente al Señor. ¿Por qué qué? Porque el Señor se deleita en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado, dice. ¿Sí se da cuenta que esto no es un tema de manipulación? ¿Sí se da cuenta que se cumple la característica que cuando leemos las Escrituras hablamos de la inerrancia? Que si usted sigue lo que la Biblia le instruye, no lo va a llevar al error, que no está buscando que usted sea el centro por encima de los demás. Que usted entienda que el que ama y el que produce justicia y rectitud se llama el Dios de los ejércitos celestiales, el único y verdadero. ¿Cuál es la manipulación en aquella cosa? ¿Qué es la lavada de cabeza? Si la tiene, le invito a que se acerque y me lo diga, porque yo no la veo. Prioriza los dones sobre el carácter, y esto lo vemos hoy en el cristianismo 2.0 del siglo XXI. Se enfoca más en manifestar los dones que en desarrollar fruto. Los dones son dados instantáneamente por gracia. El carácter es formado con tiempo y obediencia. Si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 24, nos lo vamos a poner, versículo 24, se lo dejo ahí para que lo tenga y cuando lo quiera estudiar con un poco más de detalle. Habla sobre aquellas cosas que parecieran verdad, que parecieran madurez, pero no lo son. Habla de los milagros, mire, y esto es una característica. Los dones no están por encima del carácter. Los milagros por sí mismos, escuche esto, no prueban que algo es de Dios. No prueban, mire, de nuevo lo repito,
el milagro en sí mismo no prueba que eso sea algo de Dios. Mateo 7, 21 al 23. Porque es que ¿qué es lo que pasa? Hoy estamos en una iglesia, y digo estamos, que cualquier cosa nos puede distraer. Oh, mire ese milagro, eso tiene que ser de Dios. ¿Y qué dice la palabra en Mateo 7, 21? No todo el que me llama Señor, Señor, adivine va a entrar ¿dónde? En el reino del cielo. Solo aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En el cielo. 22. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Escuche esto, expulsamos demonios en tu nombre. Y escúchame esto con más énfasis. E hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Qué dice el versículo 23? Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, hoy la iglesia 2.0, ¿cierto? La iglesia que es relativa, porque la verdad absoluta no existe, todo es relativo, ¿cierto? Y esa verdad, como ya lo hemos dicho, en sí misma es relativa, o sea que estaría en contradicción con esa misma afirmación, ¿cierto? Busca más los dones que la formación de carácter. Entonces, yo no le digo aquí para que usted se sienta mal, pero nuestra cosmovisión tiene que ser bíblica. Si su cosmovisión y la mía no es bíblica, estamos en el lugar equivocado. Si sus intereses personales son más importantes que lo que Dios enseña en su palabra, mire, estamos en un gran riesgo. Pero también estamos en una gran oportunidad porque el Señor para eso nos ha convocado, para sacarnos del error. ¿Qué dice? Segunda de Tesalonicenses 2:9. Ese hombre vendrá a ser la obra de Satanás. ¿Con qué? Con poder, señales y milagros falsos. Los milagros, lo sobrenatural, no es evidencia que el Señor esté allí. Obviamente que donde está el Señor podemos ver lo que el Señor solo puede hacer y debemos estar en la madurez, en el Señor, expectantes de que algo pase a eso. Un ejemplo, mire, yo lo voy a decir con respeto, pero nuestros hermanos más cercanos, la Iglesia Católica, ¿cuál es el milagro más grande que uno puede ver? Que una imagen lloró. Con respeto. Pero eso no puede basarse en nuestra fe. ¿Cómo que mi fe está basada en los milagros y no en el carácter de Cristo? Y entonces solo pasa allá con nuestros hermanos. No, aquí también pasa. En Livingstone también pasa. Porque es muy fácil mirar para allá, ¿cierto? Pero nos toca mirarnos primeramente a nosotros. La enseñanza de esos quienes hacen señales y maravillas debe ser probado en contra de una doctrina correcta. Por eso esto es importante que lea la palabra del Señor. Y por el testimonio del Espíritu de Dios. Tecnones. El tecnón, escúcheme esto, ya conoce al Padre, pero debe rendir su independencia para servir en obediencia madura. Debe aprender que el carácter, escuche esto, vale más que los dones. Porque solo el carácter sostiene el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué el mundo nos cogió ventaja? Porque es mejor estar aquí en cuatro paredes, ¿cierto? Es mejor no hacer nada. Yo lo digo, es más fácil ser pasivo. Me meto en menos problemas. Lo hablábamos la sesión pasada respecto al amor. ¿Qué es decir la verdad con amor? Véalo en YouTube, no lo voy a decir. Tecnón, la transición de un tecnón a judío requiere, escuche esto, humildad, disciplina y plena dependencia del Espíritu Santo. Levante la mano, mentiras, levante usted adentro en su mente, su mano, si usted es un tecnón.
o cree que le falta para llegar a ser tendón? Bájela. ¿Ya la bajó? Se cansa, no la deje arriba. Judíos o telios. ¿Qué es un judío? Propiamente un hijo. Cualquiera, escuche esto, que comparta la misma naturaleza que su padre. Para el creyente, convertirse en hijo de Dios comienza con el renacimiento, con el volver a nacer, por medio de la adopción, por parte del Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, la obra que hizo el Hijo Eterno. En el Nuevo Testamento, judío, que significa hijo, se refiere igualmente a los creyentes. Bueno, ya vamos a ver un caso, ahorita en Gálatas. Judíos enfatiza la semejanza del creyente con el Padre. Es decir, parecerse cada vez más a su carácter al vivir en la fe. ¿Qué es esta fe? Las persuasiones infundidas por Dios para que usted siempre escoja el camino correcto del Señor. Que usted no escoge lo bueno y lo malo por su propio concepto, sino por lo que infunde el Señor por medio de la fe en su vida. Eso es lo que produce el cambio. Todo el tiempo estamos siendo tentados. Todo el tiempo. Lo malo es todo el tiempo estar entrando en el campo de la tentación. Ser tentado y entrar en tentación son dos terrenos diferentes. Judíos destaca el derecho legal a la herencia del Padre. Es decir, a medida que el creyente vive en conformidad con la naturaleza, o sea, el propósito del Padre. Romanos 8:14 al 15. Pues todos los que son, escuche esto, guiados por el Espíritu de Dios, son judíos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu del Señor son judíos de Dios. 24. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, ¿qué? Recibieron el Espíritu de Dios cuando Él, ¿qué? Los adoptó como sus propios, ¿qué? Hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Mateo 5:9. Dios bendice, dice la Reina Valera, bienaventurados, ¿cierto? Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados, ¿qué? Judíos de Dios. Vaya viendo los matices de las características de un judío de Dios, de un hijo. Mateo 5, ahí mismo, 43 al 45. Dice el Señor Jesucristo: ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? ¿La han escuchado? Bueno, ¿qué dice el 44? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. 45. De esa manera, estás actuando como ¿qué? Como verdadero judío de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos e injustos. Romanos 8:19. Pues ¿qué? Ayúdame a leerlo. Toda la creación espera ¿qué? Con anhelo ¿qué? El día futuro en que ¿qué? Dios revelará quiénes son verdaderamente sus ¿qué? Judíos. No dice sus brefos, ni sus nepios, ni sus paidiones, ni sus tecnones. Ahora nos damos cuenta por qué el crecimiento espiritual no es algo opcional en la vida del creyente. No, es que yo creo a mi manera. No es ni a tu manera ni a nuestra manera. ¿Qué dice Romanos 8:19? Que toda la tierra está a espera de ¿qué? Toda la creación, a que se manifiesten que los verdaderos hijos de Dios. Y ya nos dimos cuenta que podemos ser hijos, pero podemos estar en un estado infantil, de infantilismo,
todo me ofende, todo me molesta, no quiero escuchar la verdad. Me es más cómodo el relativismo. Me es más cómodo lo que dice mi youtuber favorito, mi influencer favorito. Me es más cómodo, porque sería una mentira decir que no es cómodo. Es extremadamente cómodo, pero el cristianismo no es algo cómodo. Vaya y mire la iglesia del primer siglo. Mire la historia del cristianismo, si se conformó a los estándares de este mundo. Perdóneme que le hable así, pero es que es algo extremadamente serio. Y es algo que primero me pega a mí, porque me veo extremadamente desalineado. Estoy cómodo en muchos asuntos y me da pavor y me da terror ser incómodo, estar en un estado de incomodidad, y lo reconozco. Pero no se nos puede olvidar que usted y yo somos embajadores de Cristo y estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y oro para que no los saques de este mundo, sino para que los protejas del enemigo. Hay hombres y mujeres que están sufriendo por causa de la verdad que es el evangelio. ¿Cuál discurso de odio? Perdón. ¿Cuál mensaje de odio ser coherente con la voluntad del Señor? ¿Acaso usted y yo sabemos más que Dios? Hay un apologetista que me encanta, se llama Frank Turek, no sé si lo conoce. Él tiene un libro que se llama Me encantaría tener la fe de un ateo. Porque es tener que tener mucha fe para creer que esto viene de la nada. No le llame Dios, pero tiene que haber un ser superior que esté fuera del tiempo y del espacio, que haya causado esto, por la primera ley de la termodinámica. Nada viene de la nada. La nada no produce algo, tiene que haber una causa. El universo tiene un punto de inicio, algo lo tuvo que haber causado. Yo no tengo la fe tampoco de un ateo para creer que esto viene de la nada. Yo creo en un creador. La mayor coherencia en mi vida la veo a través de la Biblia. ¿Por qué? Muéstreme la incoherencia de la Biblia. Si usted encuentra, hay cosas que son difíciles de entender y eso es cierto, pero por eso congréguese, lea la palabra, rétese, que el más interesado en que usted crezca es el Señor mismo y el más beneficiado es la nación entera, las naciones enteras. Ya lo hemos hablado, el mundo no cambia con reformas, el mundo no cambia porque llegue un líder, el mundo cambia cuando usted comience a cambiar, cuando yo comience a cambiar. Mateo 3:17, y una voz dijo desde el cielo, ¿este qué es? Es mi hijo, ¿qué? Muy amado, quien me da gran gozo. Usted no quiere llegar a eso. Características de un judío: está listo para ser enviado. ¿A qué? A hacer la voluntad del Padre. Como David o Jesús, pasa por un proceso de formación antes del envío. Incluso Pablo, que era docto en la palabra, ¿cierto? Dice que se apartó por unos pocos días. Y usted va a investigar cuántos son pocos días, y fueron 3 años. Dice que se fue a Arabia. Después de que tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, él no sale de una vez a predicar. Y yo creo que por falta de conocimiento de las Escrituras, yo no creo que fuera el problema. Pero necesitas ser preparado y equipado en el Señor para hacer la gran comisión, donde el Señor te ponga. Si lo quiere mirar con un poco más detalle, busque, no lo vamos a leer, Hechos 13, versículo 1 al 2. Habla de cómo se encomiendan a Bernabé y a Simeón. Dice, y el Espíritu Santo dijo, designen a y a Saulo, estoy confundido, para el trabajo especial al cual los he llamado. ¿Por qué? Porque estaban listos. No en su propio concepto, porque el Espíritu del Señor vio que estaban listos. Característica del judío: sabe oír y obedecer la voz de Dios. Juan 10:27. Juan 10:27.
Mis ovejas, ¿qué? Me escuchan. Perdón, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. El judío vive en comunión y obediencia continua. Si no, pero es que yo estoy bien así, déjeme así. Listo, está bien, es otra opción, es otro camino, pero va a mantener esclavizado. Porque todo lo que usted decida obedecer, de eso se va a volver esclavo. Y no lo digo yo, lo dice Pablo, pero lo dice Dios y Pablo lo deja explícito. ¿Por qué él se define como esclavo de Cristo? Porque él voluntariamente decidió obedecer a Cristo. Pero de todo lo que usted desea obedecer, todo lo que usted siga, de eso se va a volver esclavo. ¿Usted no quiere seguir a Dios? No crea que usted es libre. Se va a volver esclavo de los estándares de este mundo. Y vaya y piense un día diferente. Y todo se trabaja, se instruye para que usted cada día, usted piense de una manera más alejada de Dios. El judío, escúcheme esto, ha muerto a la vanagloria y a la crítica. Vive con humildad y equilibrio. Romanos 12:3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, escuche esto, le advierto a unos pocos de ustedes, a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean ¿qué? Realistas al evaluarse a ustedes mismos. Hágalo según la medida de fe que Dios le haya dado, pero sea realista. Hoy escuché un nuevo término, un satanista humanista. Entonces yo decía, bueno, pero si usted cree en Satán o en Satanás, está creyendo en algo espiritual. Dice, no, es que hay otra corriente, satanista humanista, que él cree que él es la máxima expresión de autoridad. Yo soy el propio Dios, ¿cierto? Sea realista. Hablábamos en las entregas pasadas que la verdad no puede provenir de usted. La verdad viene de una fuente externa. Porque lo que cree Cami o Canela o Daniel o Maite o yo, seguramente en algunas cosas no es lo mismo. Entonces no es una verdad verdadera. Porque si lo que piensa A es diferente a B, pues tenemos que mirar cuál es la verdad. No está dentro de mí, está afuera. Para yo poder buscar la verdad, tengo que ir a una fuente externa. Por eso, si usted cree que en su capacidad limitada, humana, está la capacidad solo de decidir qué está bien y qué está mal, le invito a que lea la Biblia. Y no se engañe, no se meta usted mismo ese cuento. ¿Sabe cómo llama eso en el fútbol? Un autogol al primer segundo. Cuarto, es maduro y sabio. Habla sabiduría espiritual y no humana. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, o sea, ¿qué significa que hay creyentes inmaduros? Sí, sí los hay. ¿Y eso está mal? No, están creciendo, ¿cierto? Lo malo es quedarlos en un estado de inmadurez constante. Sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a ¿qué? A este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Quinto, lleva mucho fruto. El judío produce obras que glorifican al Padre. Mateo 7:15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. 16. ¿Puedes identificarlos por qué? Por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Siguiente. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Dice el 20. Así es. De la misma manera puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente. ¿Por qué? Por sus acciones. Yo puedo decir cosas muy preciosas,
Pero si mi vida refleja otra cosa, tengo que cambiar. Algo estoy haciendo mal. Sexto, conoce su identidad en Cristo. Sabe quién es, de dónde viene y a qué ha sido llamado. No de la autoafirmación. No está esperando que el resto del planeta me acompañe en una mentira y todos nos botemos al abismo. Porque déjeme decirle que la tasa de suicidio en esas personas que tienen una gran lucha que debemos orar porque debe ser terrible y llevarles a conocer el evangelio, ¿cierto? Porque es lo único que va a poder rescatarnos y nosotros no estamos exentos de luchar con algo contra eso. Es que aquí no hablamos como si aquí fuéramos intocables o blindados, pero sabe quién es, de dónde viene y a qué ha sido llamado. No tiene baja autoestima de manera de algo que sea constante. Puedo tener bajonas, pero mi vida no está en un declive constante. Dice Lucas 4:43, no lo pongas. Porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy, dice el Señor. Dice, porque debo predicar este evangelio a otras regiones, porque para eso he sido enviado. Dice Juan 8:14, estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. No se ofende fácilmente, domina su lengua y emociones. Santiago 3:2 dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Octavo, es prudente en su manera de pensar. Su pensamiento es modelado por la palabra, no por la cultura. Romanos 12:2. Renueva su entendimiento por medio de la palabra de Dios. Sabe quitar lo viejo y sustituirlo por lo nuevo que Dios le quiere entregar. ¿En qué? En contraposición a los parámetros de este mundo o estándares religiosos institucionales. Porque no es solo los estándares de este mundo, sino el legalismo y la religiosidad o doctrinas o enseñanzas que no sirven para nada, no producen crecimiento. ¿Que tienen mala intención? Seguramente no, seguramente no. Pero por eso debemos orar para que el Señor sea el que dirija su iglesia. Noveno, ha desarrollado el carácter de Cristo. Desarrolla y trabaja constantemente en el fruto del Espíritu Santo. Una persona que es madura, ¿cierto? Que practica y es evidencia del amor de Dios, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. Gálatas 5:22 al 23. Se sustenta, décimo, de alimento sólido. Está interesado en tópicos más profundos. Indaga, escuche esto, busca, pregunta e investiga. ¿Eso qué demuestra? Una notoria sed por la palabra del Señor. Lo leímos muchas veces, no lo vas a poner, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quién es el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para aquellos es el que está reservado el alimento sólido. Escúcheme este que está al lado, ya vamos a terminar, es que no la vayamos a malinterpretar. Recibe revelación directa de Dios de lo bueno y de lo malo, no de nuevas enseñanzas. Ha desarrollado un nivel alto de discernimiento. ¿Qué significa esto? Madurez espiritual. Reconoce lo que proviene del Espíritu y lo que surge de la carne o del mundo. Sabe tomar lo bueno y desechar lo malo. Diferencia entre lo bueno y lo malo. Dice Primera de Tesalonicenses, no lo vas a poner, 5:21. Examínalo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Recibe constante revelación de la palabra de Dios. Esta una revelación madura, que lo que hace es que yo conozca más al Padre y entender el papel de la enseñanza que está haciendo Dios conforme a su palabra, sin distorsiones. No busca nuevas revelaciones fuera de la Biblia,
sino que el Espíritu le ilumina la verdad ya revelada. Esto no es algo que alguien, si tiene tiempo, búsquelo. Juan 16:13, ponlo, Juan 16:13. Y Efesios 1:17 y 18. Cuando venga el Espíritu ¿de qué? Verdad, Él los guiará ¿a dónde? A toda la verdad. El que no hablará por su propia cuenta, el que no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y le contará lo que sucederá en el futuro. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. La revelación no lo infla, sino que lo humilla y lo transforma. La verdadera iluminación produce obediencia y transformación, no orgullo espiritual. Si lo quiere estudiar con más detalle, 1 Corintios 8, del 1 al 3, y Santiago 1, del 22 al 25. Esta es muy importante. Es pronto para oír y tardo para hablar. Escucha más de lo que habla. Actúa con sabiduría. Dice Santiago 1:19, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Honra a sus padres y a sus autoridades. Mire, con esto termino. La honra es una de las evidencias más claras de un hijo maduro judío. Honrar significa reconocer el valor y la posición que Dios le ha dado a alguien. No se trata de idolatrar personas, sino de respetar y someterse con gratitud a la autoridad que el Padre ha establecido. Dice Efesios 6 del 2 al 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. El hijo maduro entiende que la honra no depende del carácter de otro, sino del corazón del que honra. Es un principio espiritual que refleja nuestra relación con Dios. El que desprecia, dice Proverbios 20:20, el que desprecia a su padre o a su madre, se apaga su lámpara en la oscuridad. ¿Por qué hablo esto? Porque hoy los más atacados son los niños. Y no crea que su niño va a cambiar aquí porque está en Living Kids. Si usted que tiene hijos o que piensa tener hijos no asume la responsabilidad de capacitarse, de prepararse, de crecer en el conocimiento de Dios, ¿qué le va a entregar a su hijo que es más inmaduro que usted? Por eso no podemos pretender ser hijos de Dios si no honramos a las autoridades que Él nos ha puesto sobre nosotros. Padres biológicos, líderes espirituales o figuras de autoridad civil. Hoy cualquier autoridad, incluso para el cristiano 2.0, todo es resistencia, todo es rebeldía, todo es destrucción. Y ese no es el carácter de Cristo. No porque lo diga yo, porque lo dice Cristo. Imítenme a mí. Sean como yo. La madurez espiritual se demuestra en cómo tratamos a quienes nos corrigen, nos guían o nos incomodan. Si usted no quiere eso en su vida, le va a ser muy difícil llegar a un nivel de madurez como el Señor Jesucristo. Y si usted no quiere llegar a eso, entonces estamos siendo muy inmaduros y entonces nos vamos a crear una iglesia inmadura. Ya después Mauro nos contará, el pastor Mauricio, cómo son las iglesias del Apocalipsis. Es emocionalmente estable. La estabilidad emocional refleja el dominio del espíritu, no de las circunstancias. Mire, este pasaje es muy lindo, léalo en su casa. Tito 1 del 7 a 9, es precioso. La meta, yo le invito a que se ponga de pie, por favor. La meta, ¿a qué nos ha mandado el Señor? Piénselo, ¿a qué nos ha mandado el Señor? Le voy a dar otra pista, como gran comisión. ¿A hacer qué? ¿Cierto? Entonces, si nos mandó a ser discípulos, deberíamos estar en algo que se llama, en un proceso de discipulado, ¿cierto? De llegar a ser estudiantes de Jesucristo. Yo le hago la pregunta, ¿usted es estudiante de Jesucristo?
o de quién es este estudiante? ¿Quién es su maestro? Respondas eso en 2 segundos. ¿Quién es mi maestro? ¿De quién yo estoy aprendiendo? Porque yo le digo algo, los demonios reconocen la autoridad de Jesús. ¿Quién es su maestro? ¿Quién es su referente? ¿Usted mismo? La meta del discipulado, escuche esto, es formar judíos que manifiesten a Cristo y vivan el reino de Dios en la tierra. Mire, ¿por qué este mensaje es para la iglesia? Porque la Biblia nos dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y ya muchos en la iglesia, su amor ya está siendo enfriado. Me acomodo más con los estándares de este mundo. He escuchado cantidad de cristianos apoyando ideologías que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Sabe qué se llama eso? Lo que la palabra dice, el amor de muchos se va a enfriar. Si usted me le molesta mi mensaje, es válido que usted se moleste, pero hable con el Señor, corrobore todo esto que se habla acá. Pero la iglesia no puede seguir en ese estado de pasividad y de inmadurez, ¿cierto? Hoy nos incomoda la palabra arrepentimiento. ¿Yo de qué me tengo que arrepentir? No, somos ignorantes en los asuntos espirituales, no entendemos nada. Cada vez sacamos cosas diferentes. Yo le invito a que me acompañe a orar y que usted le ore al Señor ahí también, que no simplemente me escuche, sino que usted pueda hablar con el Señor. Ya hoy conoce usted un poco más que hace un mes de lo que es la madurez espiritual. No deserte, no aborte este proceso, porque el crecimiento no depende de usted, depende de Dios, pero necesita tu respuesta y tu obediencia. Oremos los unos por los otros.